Un ranchero encontró a una joven nativa moribunda en el polvo. A la mañana siguiente, 300 apaches rodearon su cerca. Ezra Whitmore nunca esperó que salvar una vida pondría la suya en peligro mortal. Pero allí estaba ella, apenas respirando en la tierra roja fuera de su cerca, la sangre apelmazando su largo cabello negro, su ropa apache rasgada y manchada con lo que parecían días de sufrimiento. El sol se ponía detrás de la mesa cuando Ezra divisó la pequeña figura desplomada cerca de su pozo de agua. Al principio, pensó que era un animal, tal vez un ciervo herido que se había acercado demasiado a su propiedad. Pero mientras se acercaba con su rifle listo, sus manos curtidas agarrando la culata de madera, vio la verdad que le apretó el pecho con una emoción inesperada. No podía tener más de 16 años. Su piel bronceada pálida por la pérdida de sangre, sus labios agrietados y sin color. Su respiración llegaba en jadeos superficiales y desesperados, que sonaban como susurros contra el viento de la tarde. Ezra se arrodilló a su lado, sus dedos callosos buscando un pulso en su cuello. Débil, pero allí estaba viva, apenas. Su mente corrió con las implicaciones. Encontrar a una chica apache en su tierra significaba problemas, del tipo que podía hacer que un hombre muriera en estas partes. Las guerras territoriales habían dejado a todos sospechosos, todos listos para disparar primero y hacer preguntas después. Pero al mirarle la cara, tan joven y vulnerable, Ezra sintió algo que no había experimentado en años, el tirón de la pura compasión humana. Ella se movió ligeramente cuando él le tocó el hombro. Sus ojos oscuros se abrieron por un instante. En ese breve instante, vio miedo mezclado con algo más. Esperanza, tal vez. O simplemente la desesperada voluntad de vivir. Sus labios se movieron, formando palabras en apache que él no podía entender. Pero la súplica en su voz era universal. Ezra tomó su decisión en ese instante. Deslizó sus brazos bajo su pequeño cuerpo, sorprendido de lo ligera que se sentía, y la levantó con cuidado. Su cabeza cayó contra su pecho mientras la llevaba hacia su cabaña. Su respiración tan débil que tuvo que seguir comprobando para asegurarse de que seguía viva. La cabaña era sencilla, una habitación con una chimenea de piedra, una mesa de madera y una cama individual donde Ezra había dormido solo durante los últimos 5 años desde la muerte de su esposa. Acostó a la chica suavemente en la cama, luego se movió rápidamente para encender la lámpara de aceite y reunir los suministros que tenía, un paño limpio, agua de su pozo y la pequeña botella de whisky que guardaba para emergencias. Mientras limpiaba la sangre de sus heridas, cortes en sus brazos y una fea herida en la frente, notó algo que le revolvió el estómago. Estas no eran lesiones accidentales. El patrón de los cortes, la forma en que estaban posicionados, contaban una historia de violencia. Alguien había lastimado a esta chica deliberadamente. Ella entraba y salía de la conciencia mientras él trabajaba, a veces murmurando en apache, a veces simplemente gimiendo suavemente. Ezra se encontró hablándole en inglés, su voz baja y tranquilizadora, aunque sabía que probablemente ella no podía entenderlo. «Estás a salvo ahora», susurró mientras le vendaba la frente. «Nadie te hará daño aquí». Pero incluso mientras decía las palabras, Ezra sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tenía idea de quién era esta chica, de dónde venía o quién podría estar buscándola. En esta tierra, acoger a un apache, especialmente a una mujer joven, podría ser visto como un acto de guerra por ambos lados. A medida que la noche se hacía más profunda y la respiración de la chica finalmente se estabilizaba en el ritmo del sueño agotado, Ezra se sentó en su silla de madera junto a la cama, su rifle sobre las rodillas. Miró por la pequeña ventana a la oscuridad más allá, escuchando cada sonido que el viento llevaba por el desierto. Había hecho lo correcto. Estaba seguro de eso. Pero a medida que pasaban las horas y la mañana se acercaba, Ezra no podía sacudirse la sensación de que su acto de misericordia estaba a punto de traer consecuencias que nunca podría haber imaginado. Algo venía con el amanecer, y cuando llegara, pondría a prueba todo lo que creía sobre la supervivencia, el honor y lo que realmente significaba ser humano en esta tierra implacable. La primera luz pálida del amanecer se colaba por la ventana de la cabaña cuando Ezra la oyó. Un sonido que le heló la sangre en las venas. Caballos, no solo uno o dos, sino muchos, sus cascos tamborileando contra el duro suelo del desierto como un trueno lejano rodando por las llanuras.
Se movió en silencio hacia la ventana, con cuidado de no despertar a la chica, que seguía durmiendo inquietamente en su cama. Lo que vio fuera hizo que sus manos apretaran su rifle hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Jinetes emergían de la niebla matutina, sus siluetas oscuras contra el cielo anaranjado. Guerreros apaches, al menos una docena que pudo contar, y más apareciendo cada minuto. Todavía no cargaban ni hacían movimientos agresivos. En cambio, se estaban posicionando en un amplio círculo alrededor de su propiedad, tomando posiciones detrás de las rocas, en el lecho poco profundo del arroyo y a lo largo de la cresta que dominaba su cabaña. Era un cerco metódico y calculado, del tipo que usaban los guerreros profesionales cuando tenían todo el tiempo del mundo y querían asegurarse de que su objetivo no tuviera a dónde huir. La mente de Ezra corrió mientras contaba a los jinetes. 15, 20, 25. Seguían llegando, emergiendo de lugares donde habría jurado que ningún hombre podía esconderse. Para cuando el sol estuvo completamente arriba, estimó que al menos 50 guerreros habían tomado posiciones alrededor de su pequeño rancho. Pero se le heló la sangre cuando se dio cuenta de que seguían llegando más. La chica se movió detrás de él, haciendo un suave sonido de dolor al recuperar la conciencia. Ezra se giró para ver sus ojos oscuros abiertos, grandes y alertas a pesar de sus heridas. Intentó sentarse, hizo una mueca, luego logró apoyarse en los codos. Cuando vio su rostro, habló en un apache entrecortado, su voz urgente y preocupada. «No entiendo», dijo Ezra suavemente, manteniendo la voz tranquila a pesar del miedo que le roía el pecho. «Pero creo que necesitas ver esto». La ayudó a ponerse de pie, sosteniendo su peso mientras ella se tambaleaba inestable. Juntos, se movieron hacia la ventana. En el momento en que vio a los guerreros afuera, su rostro se puso pálido y dijo algo en apache que sonó como una oración o una maldición. Luego miró a Ezra con una expresión que no pudo descifrar del todo. Parte gratitud, parte terror, parte algo completamente diferente. Se señaló a sí misma y dijo claramente, «Ayana». Luego señaló hacia afuera y pronunció una palabra que a Ezra le revolvió el estómago. «Padre». Las piezas comenzaron a encajar con una claridad horrible. Esta no era una chica apache cualquiera a la que había rescatado. Esta era alguien importante. Alguien cuya desaparición había movilizado lo que parecía una partida de guerra entera. Y ahora la habían encontrado en su cabaña, a su cuidado. Ayana se acercó a la ventana, su mano herida presionada contra el cristal. Habló rápidamente en apache, y aunque Ezra no podía entender las palabras, podía oír la desesperación en su voz. Estaba tratando de decirle algo crucial, algo que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Afuera, el número de guerreros seguía creciendo. Ezra contó 60, luego 70, luego dejó de contar por completo. A medida que aparecían más jinetes en las colinas distantes, ya no solo rodeaban su propiedad, la rodeaban con el tipo de fuerza abrumadora que hacía imposible la huida y suicida la resistencia. Un nuevo sonido llegó a sus oídos, el rítmico batir de tambores, profundo y resonante, que se extendía por el aire del desierto como un latido. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, resonando en las rocas y las mesas hasta que se sintió como si la propia tierra estuviera pulsando con amenaza. Ayana le agarró el brazo de repente, sus dedos hundiéndose en su manga con sorprendente fuerza. Señaló a una figura a caballo que acababa de aparecer en la cresta, directamente frente a la cabaña. Incluso a esta distancia, Ezra pudo ver que este guerrero era diferente de los demás. Más viejo, más distinguido, con un elaborado tocado y un porte que hablaba de autoridad y mando. «Padre», susurró Ayana de nuevo. Y esta vez no había duda de la mezcla de amor y miedo en su voz. El jefe, porque eso era claramente lo que era, levantó la mano, y el tamborileo se detuvo al instante. El silencio que siguió fue de alguna manera más aterrador de lo que habían sido los tambores. Era el silencio de los depredadores esperando el momento perfecto para atacar, de un juicio que se sopesaba en la balanza. Ezra se dio cuenta con creciente horror de que estaba atrapado en una situación que nunca podría haber anticipado. Había salvado la vida de la que parecía ser la hija de un jefe, y ahora el jefe había llegado con lo que parecía la mitad de la nación apache para recuperarla o para vengarse de lo que le había sucedido. El sol de la mañana subió más alto,
Pero en lugar de traer calor, solo iluminó más claramente las probabilidades imposibles en su contra. Los guerreros seguían llegando, tomando posiciones con la paciencia de hombres que sabían que tenían todas las ventajas. Según su recuento aproximado, debía haber cerca de 100 combatientes rodeando su pequeño rancho ahora, tal vez más. Ayanna se volvió hacia él, sus ojos oscuros llenos de una urgencia que no necesitaba traducción. Habló rápidamente en apache, gesticulando entre ella, los guerreros de afuera y el propio Ezra. Lo que sea que estuviera tratando de decirle, era importante, quizás lo más importante que cualquiera de ellos diría jamás. Pero Ezra solo pudo sacudir la cabeza impotente. La barrera del idioma se sentía como un muro insuperable entre ellos. Fuera, el círculo de guerreros se apretó ligeramente, y supo con creciente certeza que lo que sucediera a continuación determinaría si viviría para ver otro atardecer. El jefe en la cresta levantó el brazo de nuevo, y esta vez un solo guerrero comenzó a cabalgar lentamente hacia la cabaña. Ezra observó por la ventana cómo se acercaba el hombre, notando el ritmo deliberado, la forma en que sostenía sus armas sueltas pero listas. Esto no era un ataque, era un mensaje. El jinete se detuvo justo fuera del alcance del rifle y gritó en un inglés acentuado pero claro: «Hombre blanco, tienes algo que nos pertenece». Ezra sintió a Ayanna tensarse a su lado. Ella le agarró el brazo de nuevo, hablando rápidamente en apache, su voz llena de lo que sonaban como advertencias. Seguía señalando a los guerreros de afuera, luego a sí misma, luego haciendo gestos que Ezra no podía interpretar, pero que claramente significaban peligro. «Envía a la chica», continuó el guerrero. Su voz se extendía claramente por el aire del desierto. «Envíala ahora, y tal vez vivas para ver otro día». Ezra miró a Ayanna, cuyo rostro se había puesto ceniciento. Estaba sacudiendo la cabeza frenéticamente. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos oscuros. Lo que le había sucedido antes de que se desplomara fuera de su cerca. Estaba aterrorizada de volver a enfrentarlo. «No puedo entenderte», le susurró Ezra, «pero veo que tienes miedo. ¿Qué te hicieron?» Ella se subió la manga de su vestido rasgado, revelando más de los cortes que él había limpiado la noche anterior. Pero ahora, a plena luz del día, pudo ver lo que se había perdido en la oscuridad. Los cortes no eran aleatorios. Formaban patrones, marcas deliberadas que parecían casi ceremoniales. Alguien la había estado torturando metódicamente y con un propósito. El jinete de afuera se impacientó. «Tienes un minuto, hombre blanco. Un minuto para enviarla, o la tomaremos y dejaremos tus huesos para los buitres». Ezra se dirigió a su armero, sacando su segundo rifle y una caja de municiones. Si esto iba a terminar en violencia, no caería sin luchar. Pero incluso mientras revisaba las armas, sabía que era inútil. 2 rifles contra 100 guerreros no era ninguna lucha. Era un suicidio. Ella lo observó preparar las armas. Luego hizo algo que lo sorprendió. Se acercó al armero y cogió una pequeña pistola del estante, revisándola con la facilidad practicada de alguien que conocía las armas de fuego. Cuando vio su mirada interrogante, se señaló a sí misma y dijo en inglés entrecortado: «Luchar también». Las simples palabras golpearon a Ezra como un golpe físico. Esta joven, herida y lejos de cualquier ayuda, estaba lista para ponerse de pie y luchar junto a un extraño que le había mostrado amabilidad. El coraje en sus ojos era humillante y desgarrador al mismo tiempo. Afuera, el guerrero se estaba agitando más. «Se acabó el tiempo, hombre blanco. Última oportunidad». Pero entonces sucedió algo inesperado. Otro jinete apareció en la cresta, más joven que el jefe, pero claramente alguien importante. Galopó hacia el primer guerrero, y Ezra pudo oírlos discutir en apache rápido. Sus voces se extendían aunque él no podía entender las palabras. Ayanna de repente se quedó muy quieta, sus ojos fijos en el recién llegado. Susurró algo en apache que sonó como un nombre, y por primera vez desde que despertó, su expresión no mostró miedo, sino esperanza. El guerrero más joven se separó de la discusión y se acercó a la cabaña más de lo que nadie se había atrevido hasta ahora. Cuando gritó, su voz era diferente, urgente, casi suplicante. «Hermana», gritó en inglés, «hermana, estás herida, estás viva». El rostro de Ayanna se arrugó de emoción. Presionó su mano contra la ventana y respondió en apache, su voz quebrándose de alivio y desesperación. La conversación que siguió fue rápida e intensa.
llena de palabras que Ezra no podía entender, pero emociones que no necesitaban traducción. Pero incluso mientras hermano y hermana hablaban a la distancia, Ezra notó algo que le heló la sangre. El círculo de guerreros se estaba apretando, acercándose cada minuto que pasaba. Cualquier reunión familiar que estuviera ocurriendo fuera de su ventana no estaba deteniendo la inevitable confrontación que se avecinaba. El joven guerrero que había llamado a Ayanna hermana desmontó su caballo y dio varios pasos más cerca de la cabaña. Ezra pudo ver su rostro claramente ahora, rasgos fuertes marcados por la preocupación y una ira apenas controlada. Cuando volvió a hablar, su inglés era mejor que el de los primeros guerreros, más practicado. «Mi nombre es Kota», gritó. «La chica que tienes es mi hermana. Ayanna, nuestro padre la quiere de vuelta». Ayanna respondió desde la ventana. Su voz se extendía a la distancia. La conversación entre hermano y hermana continuó en apache, pero Ezra podía oír la tensión en ambas voces. El rostro de Kota se oscureció con cada intercambio. Su mano se movía inconscientemente hacia el cuchillo en su cinturón. «Ella dice que la ayudaste», dijo Kota finalmente a Ezra, su tono cauteloso pero aún no hostil. «Ella dice que le limpiaste las heridas y le diste agua». «Así es», respondió Ezra, asomándose parcialmente por la ventana, pero manteniendo su rifle listo. «La encontré medio muerta fuera de mi cerca. ¿Qué clase de hombre sería si la dejara morir?» Kota tradujo esto para los guerreros detrás de él, y Ezra pudo ver una oleada de discusión pasar entre los apaches reunidos. Algunos parecían asentir con aprobación, mientras que otros permanecían impasibles y hostiles. El jefe en la cresta permaneció inmóvil, observando todo con la paciencia de un hombre que tenía todo el poder en esta situación. «Mi padre quiere saber por qué fue herida», continuó Kota. «Ella dice, no fuiste tú quien le hizo esto». Ayanna habló rápidamente con su hermano, señalando sus heridas y haciendo gestos que parecían indicar a otra persona por completo. La expresión de Kota se volvió atronadora mientras ella hablaba, y cuando terminó, se volvió hacia Ezra con algo parecido al respeto en sus ojos. «Fue tomada hace 3 días», explicó Kota, su voz tensa por la rabia contenida. «Tomada por hombres que querían venderla a traidores en el este. Hombres blancos, pero no tú. Escapó, pero la cazaron. Corrió durante 2 días antes de desplomarse en tu cerca». Las piezas del rompecabezas encajaron para Ezra. Los cortes sistemáticos en sus brazos, el terror en sus ojos, la forma en que había sido vestida con ropa rasgada que no le quedaba bien. Había sido secuestrada, probablemente destinada a uno de los terribles destinos que les sucedían a las jóvenes que desaparecían en las redes criminales que operaban en la frontera. «¡Esos hombres!», gritó Ezra. «¿Todavía están ahí fuera?» La risa de Kota fue amarga. «No, los encontramos ayer. Nunca más harán daño a nadie». Las implicaciones flotaban en el aire entre ellos. Los apaches ya se habían vengado de los hombres que habían herido a Ayanna, pero eso no resolvía el problema actual. Un hombre blanco todavía tenía a la hija de su jefe en su cabaña, y la confianza era un lujo que la supervivencia rara vez ofrecía en esta tierra dura. Si fueras Ezra, ¿qué harías? ¿Salir y arriesgarte a que te disparen guerreros que podrían no confiar en tus intenciones? ¿O quedarte dentro y esperar a que pierdan la paciencia y ataquen? Dímelo en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías, porque lo que Ezra decidiera a continuación salvaría su vida o sellaría su perdición. Una nueva voz interrumpió de repente la tensión. El propio jefe había bajado de la cresta y se acercaba a la cabaña. Cuando habló, su inglés era muy acentuado pero claro, llevando el peso de la autoridad absoluta. «¡Hombre blanco!», gritó el jefe, su voz como un trueno lejano. «Soy Nal Nish, jefe de guerra de los apaches Chiricahua. La chica es mi hija, sangre de mi sangre. Me la devolverás ahora». No había preguntas en su voz, ni lugar para la negociación. Esto era una orden de un hombre que estaba acostumbrado a ser obedecido sin dudarlo. Pero también había algo más en su tono. No la rabia que Ezra había esperado, sino una especie de control cuidadoso, como si el jefe estuviera sopesando sus opciones en lugar de simplemente prepararse para atacar. Ayanna se apretó contra la ventana, llamando a su padre y a los apaches. Su voz era urgente, suplicante, y Ezra podía oírla mencionar su nombre repetidamente. Lo que sea que le estuviera diciendo al jefe, claramente era sobre él y lo que había hecho por ella.
El jefe Nalish escuchó las palabras de su hija. Su rostro curtido no mostraba emoción. Cuando terminó de hablar, se quedó en silencio por un largo momento, considerando que todo el círculo de guerreros parecía contener la respiración, esperando la decisión de su líder. Ella dice que le salvaste la vida, dijo finalmente el jefe, sus ojos oscuros fijos en Ezra. Ella dice que no pediste nada a cambio. No esperabas nada. Esta no es la forma de la mayoría de los hombres blancos. Es la forma de cualquier persona decente, respondió Ezra, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Tu hija se estaba muriendo. No podía permitir que eso sucediera. El jefe lo estudió por otro largo momento. Y en ese silencio, Ezra pudo sentir el peso de la atención de 100 guerreros concentrados en él como el calor del sol a través de una lupa. Una palabra equivocada, un gesto que pudiera malinterpretarse, y esto terminaría en sangre. Pero entonces, el jefe Nalish hizo algo inesperado. Desmontó su caballo y comenzó a caminar lentamente hacia la cabaña, sus manos visibles y vacías de armas. Era un gesto de confianza, o la confianza de un hombre que sabía que podía matar con sus propias manos si era necesario. El jefe Nalish se detuvo a solo 10 pies de la puerta de la cabaña, lo suficientemente cerca como para que Ezra pudiera ver las intrincadas cicatrices en su rostro y los hilos plateados entre su largo cabello negro. Este era un hombre que había visto décadas de guerra, cuya sola presencia inspiraba respeto y miedo a partes iguales. Sal, dijo el jefe simplemente. Trae a mi hija. Hablaremos como hombres. Ezra sintió que su corazón le martilleaba las costillas. Cada instinto le decía que salir significaba la muerte, que lo abatirían en el momento en que se mostrara. Pero Ayanna lo miraba con esos ojos oscuros, y en ellos vio algo que lo decidió. Confianza. Ella confiaba en él para hacer lo correcto, incluso si le costaba todo. Quédate cerca de mí, le murmuró a Ayanna mientras se movía hacia la puerta. Ella asintió, aún aferrada a la pequeña pistola, pero manteniéndola baja y no amenazante. La puerta se abrió con un crujido que sonó antinaturalmente fuerte en el silencio del desierto. Ezra salió primero, su rifle listo, pero no apuntando a nadie en particular. Ayanna lo siguió, manteniéndose cerca de su hombro, sus ojos fijos en su padre. En el momento en que el jefe Nalish vio a su hija claramente, su máscara compuesta se resbaló por un instante. Ezra vislumbró una pura angustia parental cuando el jefe observó sus heridas vendadas, su ropa rasgada, la forma en que favorecía su lado izquierdo, donde habían estado los peores cortes. Pero la expresión desapareció en un latido, reemplazada por el rostro de piedra de un líder de guerra. Ayanna, dijo el jefe, y su voz era más suave de lo que Ezra había esperado. Hija mía. Ella corrió hacia él entonces, cruzando el espacio entre ellos con pasos rápidos y cojeando. Cuando llegó a su padre, no se arrojó a sus brazos como Ezra había esperado. En cambio, se detuvo justo fuera de su alcance y comenzó a hablar rápidamente en apache, gesticulando hacia Ezra y señalando sus vendajes. El jefe Nalish escuchó sin interrupción. Sus ojos ocasionalmente se dirigían a Ezra mientras Ayanna hablaba. Cuando terminó, le hizo varias preguntas en apache, su tono cuidadoso y mesurado. Sus respuestas parecieron satisfacerlo, porque parte de la tensión abandonó sus hombros. Ella me dice que le limpiaste las heridas con whisky, dijo el jefe a Ezra, que le diste tu propia cama mientras dormías en una silla, que le hablaste amablemente, aunque ella no pudiera entender tus palabras. Cualquier hombre habría hecho lo mismo, respondió Ezra, aunque no estaba seguro de que eso fuera cierto. No, dijo el jefe Nalish con firmeza. Muchos hombres no lo harían. Muchos hombres blancos habrían, hizo una pausa, su mandíbula se tensó. Muchos habrían visto una oportunidad en lugar de una obligación. La fea verdad colgaba entre ellos. Una joven apache, indefensa y sola, habría sido vista por algunos hombres como algo para explotar en lugar de proteger. El jefe lo sabía, y el conocimiento claramente le quemaba como ácido. Pero tú no lo hiciste, continuó el jefe. Elegiste el honor sobre la ventaja. Esto crea una obligación. Ezra no estaba seguro de lo que eso significaba, pero la forma en que el jefe lo dijo sugería que era significativo. A su alrededor, el círculo de guerreros permaneció tenso y listo, pero hubo un cambio sutil en la atmósfera. Lo que había sido una preparación para la batalla comenzaba a sentirse más como una negociación. Entre mi gente, explicó el jefe Nalish,
Cuando alguien salva la vida de la hija de un jefe, se crea una deuda que debe ser reconocida. Podrías haberla dejado morir y no haber enfrentado consecuencias. En cambio, arriesgaste traer problemas sobre ti mismo. No pensé en las consecuencias, admitió Ezra. Solo vi a una joven que necesitaba ayuda. El jefe lo estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. Esto es lo que ella me dijo que dirías. Ella dijo, tienes el corazón de alguien que actúa sin pensar en el beneficio propio. Si estás disfrutando la historia, suscríbete al canal. El jefe Nalish se giró y habló bruscamente en apache a sus guerreros reunidos. Varios de ellos parecían sorprendidos, incluso perturbados por lo que sea que hubiera dicho. Hubo un breve y acalorado intercambio entre el jefe y algunos de sus hombres, pero su autoridad era absoluta. Cualquier objeción que tuvieran fue rápidamente silenciada. Les he dicho que estás bajo mi protección, explicó el jefe a Ezra, que cualquier daño que te ocurra será considerado un ataque a mi propia familia. Ezra sintió una oleada de alivio tan poderosa que casi le dobló las rodillas. Pero incluso mientras comenzaba a relajarse, notó que no todos los guerreros parecían contentos con la decisión de su jefe. Algunos asentían con aparente aprobación, pero otros mostraban expresiones de ira apenas contenida. El peligro, se dio cuenta Ezra con creciente inquietud, podría no haber terminado todavía. Uno de los guerreros, que había parecido disgustado por la decisión del jefe, de repente espoleó su caballo hacia adelante, hablando rápidamente en apache con clara ira en su voz. Era más joven que el jefe Nalish, pero se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido. La respuesta del jefe Nalish fue tajante y definitiva, pero el guerrero más joven no retrocedió. Su intercambio se volvió más acalorado y Ezra pudo ver a otros guerreros comenzando a tomar partido. Algunos acercaron sus caballos para apoyar al retador, mientras que otros permanecieron leales a su jefe. ¿Qué está pasando?, preguntó Ezra en voz baja. Ayanna, que había estado observando la discusión con creciente alarma, se volvió hacia él con preocupación grabada en su rostro. «Takakouta», dijo señalando al retador. Él es, buscó la palabra en inglés, líder de guerra bajo padre. Él dice, el hombre blanco trae maldición. La discusión continuó y Ezra pudo ver que este Takakouta no se retractaba de desafiar la decisión de su jefe. El guerrero gesticuló airadamente hacia Ezra, luego hacia Ayanna, hablando con la pasión de alguien que creía estar luchando por la supervivencia de su pueblo. El jefe Nelnish finalmente levantó la mano para pedir silencio, y cuando habló, su voz llevaba el peso del mando absoluto. Pero Ezra pudo ver la tensión en el rostro del jefe. Este desacuerdo estaba creando una brecha en su partida de guerra que podría tener consecuencias peligrosas. Takakouta cree, explicó el jefe a Ezra, que mostrar misericordia a cualquier hombre blanco, incluso a uno que nos ayudó, será visto como debilidad por nuestros enemigos. Él dice que alentará a más colonos blancos a venir a nuestras tierras. ¿Y tú qué crees?, preguntó Ezra. Antes de que el jefe pudiera responder, Takakouta habló de nuevo, esta vez en un inglés entrecortado dirigido al propio Ezra. Los hombres blancos siempre mienten. Hoy ayudas, mañana traes soldados. Mejor matarte ahora antes de que le digas a otros dónde acampamos. La lógica brutal era difícil de refutar. Ezra sabía que algunos hombres usarían el conocimiento de los movimientos apaches para ganarse el favor de la caballería o las autoridades locales. El hecho de que él no tuviera intención de hacerlo era irrelevante. Takakouta no tenía forma de saberlo. Te doy mi palabra, dijo Ezra, mirando directamente a Takakouta. No le diré a nadie sobre esto. La vida de tu hija significa más para mí que cualquier recompensa. Takakouta escupió en el polvo. La palabra del hombre blanco no vale nada. Pero entonces Ayanna hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó al caballo de Takakouta y comenzó a hablarle en apache, su voz urgente y suplicante. Lo que sea que estuviera diciendo estaba surtiendo efecto. La expresión del líder de guerra comenzó a suavizarse mientras la escuchaba. Ella le está contando sobre los hombres que la tomaron, explicó el jefe Nalish en voz baja a Ezra, sobre lo que planeaban hacer con ella. Le está explicando que tú podrías haber hecho lo mismo, pero en cambio la trataste con el respeto que le mostrarías a tu propia hija. Cuando Ayanna terminó de hablar, hubo un largo silencio. Takakouta la miró fijamente, luego a Ezra,
su rostro expresando emociones que Ezra no podía leer. Finalmente desmontó y se acercó a donde estaba Ezra. Por un momento, Ezra pensó que el líder de guerra iba a atacarlo. Takakota era más joven y fuerte, endurecido por años de combate, y se movía con la gracia fluida de un luchador natural. Pero en lugar de golpear, se detuvo a un brazo de distancia y estudió el rostro de Ezra con atención. Ella dice, «Tienes cicatrices en tus manos por trabajar», dijo Takakota lentamente. «No manos suaves de hombre que toma lo que quiere. Manos trabajadoras de hombre que se gana lo que tiene». Ezra miró sus palmas callosas marcadas por años de trabajo en el rancho, construcción de cercas y trabajo honesto. Nunca las había considerado particularmente significativas, pero podía ver cómo podrían contar una historia a alguien que supiera leer tales signos. Ella también dice, continuó Dakota, que tienes una foto de una mujer en la mesa de tu casa, mujer muerta. Ella cree que entiendes la pérdida como nosotros entendemos la pérdida. La mención de la fotografía de su esposa golpeó a Ezra como un golpe físico. Había olvidado que Ayanna la habría visto durante la noche, y se preguntó qué más había observado sobre su vida mientras él dormía en la silla a su lado. Takakota retrocedió y habló brevemente en apache con el jefe Nalish. El jefe asintió, luego se dirigió a los guerreros reunidos. Lo que sea que dijo provocó una relajación visible en la tensión que se había estado acumulando a su alrededor. Takakota ha accedido a aceptar mi decisión, explicó el jefe a Ezra, pero también ha propuesto algo más, una forma de asegurar que nuestra confianza en ti sea confirmada. La forma en que lo dijo hizo que a Ezra se le apretara el estómago con una nueva preocupación. ¿Qué tipo de confirmación? El jefe Nalish intercambió una mirada con su líder de guerra. Luego se volvió hacia Ezra. Todavía hay hombres por ahí que cazan a personas como mi hija, hombres que ven a las mujeres apaches como propiedad para ser compradas y vendidas. Takakota cree que si realmente tienes honor, nos ayudarás a detenerlos. Ezra sintió el peso de 100 ojos sobre él mientras las plenas implicaciones de lo que se proponía se hundían. No solo le pedían su palabra de que no los traicionaría, le pedían que se uniera activamente a ellos en una lucha contra los mismos criminales que habían herido a Ayanna. «Me estás pidiendo que cabalgue contigo», dijo Ezra lentamente, «para cazar esclavistas y asesinos. Te pido que demuestres que tu misericordia tiene fuerza detrás», respondió el jefe Nalish, «que no eres solo un tonto de buen corazón que será fácilmente engañado de nuevo». El desafío colgaba en el aire entre ellos, y Ezra se dio cuenta de que esta era la verdadera prueba. Salvar a Ayanna había sido instinto, pero esto sería una elección, una decisión deliberada de cruzar líneas que nunca podrían ser deshechas. Ezra miró alrededor del círculo de guerreros apaches, luego de nuevo al jefe Nalish y Takakota. El peso de la decisión lo oprimía como una fuerza física. Pensó en su vida tranquila en el rancho, la paz que había encontrado en la soledad después de la muerte de su esposa, la simple rutina de trabajar su tierra y no molestar a nadie. Pero luego miró a Ayanna, que aún llevaba las marcas de lo que los hombres malvados le habían hecho, y supo que en realidad no había elección. «¿Cuántas niñas más como tu hija hay por ahí?», preguntó Ezra en voz baja. «Demasiadas», respondió el jefe Nalish con gravedad. «El comercio de mujeres robadas empeora cada año. Mujeres blancas, mujeres apaches, mujeres mexicanas, no ven ninguna diferencia. Todas son solo propiedad para vender». Takakota habló, su inglés mejorando a medida que crecía su pasión. «Hace 3 días encontramos rastros de un tren de carretas. No colonos, comerciantes. Tienen jaulas construidas en las carretas, jaulas para personas». La imagen que se formó en la mente de Ezra le revolvió el estómago. Había oído rumores de tales cosas, historias susurradas en salones sobre redes criminales que se especializaban en el tráfico de personas, pero nunca había imaginado que estuviera tan organizado, tan extendido. «¿Dónde están ahora?», preguntó Ezra. «Acampados cerca de Snake Creek esperando más mercancía», dijo el jefe Nalish, el disgusto claro en su voz. «Esperan una entrega mañana. Mujeres y niños robados de un asentamiento al norte». Ezra sintió algo frío y duro instalarse en su pecho. «¿Y quieres que te ayude a detenerlos? Queremos ver si decías en serio lo que dijiste sobre hacer lo que cualquier persona decente haría», dijo Dakota sin rodeos. «Es fácil salvar a una chica que cae en tu puerta.
Más difícil cabalgar hacia el peligro por extraños que nunca conocerás. El desafío era claro, y Ezra se dio cuenta de que esto era más que solo probarse a sí mismo ante los apaches. Se trataba del tipo de hombre que elegía ser cuando se enfrentaba al conocimiento de que el mal estaba ocurriendo y él tenía el poder de detenerlo. Mi esposa, dijo Ezra lentamente, sorprendiéndose a sí mismo al hablar de ella con estos extraños. Ella solía decir que el carácter de un hombre no se mide por lo que hace cuando la gente lo mira, sino por lo que hace cuando cree que nadie lo sabrá jamás. Hizo una pausa mirando a Ayanna, que lo observaba con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían ver directamente a su alma. Esas personas en las jaulas, continuó, nunca sabrán mi nombre si las ayudo a salvarse. Nunca sabrán que existí, pero yo lo sabré. Y tendré que vivir con la elección que haga aquí. El jefe Nelnesh asintió lentamente. Esto es sabiduría. Por eso el espíritu de mi hija te eligió para confiar cuando se estaba muriendo. Takakota dio un paso adelante y extendió su mano a Ezra. Si cabalgas con nosotros, cabalgas como hermano. Hermano Apache, esto significa que nos protegemos mutuamente, incluso hasta la muerte. Ezra tomó la mano ofrecida, sintiendo los callos y cicatrices que marcaban a Takakota como un hombre que trabajaba con sus manos y entendía el valor del respeto ganado con esfuerzo. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Ezra. Ahora, dijo el jefe Nelnesh simplemente. Mueven su campamento mañana. Hoy es nuestra única oportunidad. La logística comenzó a moverse con precisión militar. Guerreros que habían estado preparados para la batalla contra Ezra ahora se preparaban para luchar a su lado. Se trajeron caballos, se revisaron armas y se hicieron planes con la eficiencia de hombres que habían luchado juntos durante años. Ayanna se acercó a Ezra mientras se preparaba para montar el caballo que le habían traído. Habló en apache, sus palabras suaves pero intensas, y cuando él la miró confundido, cambió a un inglés vacilante. Gracias, dijo, por vida, por honor, por ser buen hombre. Ella se acercó y le tocó la cara suavemente. Un gesto tan simple y puro que le trajo lágrimas inesperadas a los ojos. En ese momento, Ezra comprendió algo profundo sobre la elección que estaba haciendo. Esto no se trataba solo de detener a criminales o de probarse a sí mismo ante los apaches. Se trataba de elegir ser el tipo de persona de la que su esposa se habría sentido orgullosa. El tipo de hombre que no se apartaba del sufrimiento cuando tenía el poder de ponerle fin. Mientras la partida de guerra se preparaba para cabalgar hacia Snake Creek, Ezra sintió cómo el último vestigio de su antigua y tranquila vida se desvanecía detrás de él. Lo que sea que sucediera en las próximas horas, nunca volvería a ser el mismo hombre que había encontrado a una chica moribunda fuera de su cerca. El viaje a Snake Creek duró 3 horas a través de un terreno que parecía imposible de navegar. Pero los guerreros apaches se movieron a través de él como el agua que fluye cuesta abajo, encontrando caminos donde Ezra solo veía rocas y matorrales intransitables. Cabalgaron en completo silencio, comunicándose a través de señales con las manos que hablaban de años de guerra coordinada. Cuando coronaron la última cresta que dominaba el campamento de los esclavistas, Ezra sintió que la sangre se le helaba. Debajo de ellos, dispuestos en un claro junto al arroyo, estaban exactamente lo que Takakota había descrito. Carretas con jaulas de hierro construidas en sus camas, y esas jaulas no estaban vacías. A través de su mira de rifle, Ezra pudo ver al menos una docena de personas encarceladas en los espacios reducidos. Mujeres y niños de varias edades y etnias, todos con la mirada hundida de quienes habían perdido la esperanza. Algunos estaban heridos, otros simplemente sentados en silencio derrotado, pero todos llevaban las marcas de un trato brutal. El jefe Nalish apareció a su lado, moviéndose tan silenciosamente como el humo. 15 guardias, susurró. Bien armados, pero no esperando ataque. Creen que están seguros aquí. Ezra contó a los hombres que se movían por el campamento. Eran personajes de aspecto rudo, el tipo de depredadores humanos que se ganaban la vida con el sufrimiento de otros. Algunos limpiaban armas, otros cocinaban sobre un pequeño fuego, pero todos se comportaban con la confianza casual de hombres que creían poseer todo lo que podían ver. El plan es simple, explicó Takakota en voz baja. Rodeamos el campamento. La mitad de nosotros crea una distracción desde el norte. Cuando se muevan para luchar contra nosotros, la otra mitad ataca por detrás para liberar a los prisioneros. ¿Y yo?, preguntó Ezra. Tú eliges, dijo el jefe Nelnesh simplemente.
lucha con el grupo de distracción o ayuda a liberar a los cautivos. Ambos son peligrosos. Ezra estudió el diseño del campamento, notando la posición de las carretas enjauladas y la forma en que se movían los guardias. Iré con el grupo de rescate, decidió. Esas personas necesitan salir rápido cuando comience la lucha. El jefe Apache asintió con aprobación. Buena elección. Demuestra que entiendes lo que más importa. El ataque comenzó al atardecer, cuando el cambio de luz haría que los combatientes apaches fueran más difíciles de ver y apuntar. El grupo de distracción atacó desde el norte con gritos de guerra que resonaron en las paredes del cañón, atrayendo la atención de los esclavistas exactamente como estaba planeado. Ezra se movió con el grupo de rescate, su corazón latiendo con fuerza mientras se arrastraban hacia las carretas. El sonido de los disparos estalló desde el otro lado del campamento, mientras los esclavistas se apresuraban a defenderse de lo que pensaban que era el ataque principal. La primera jaula a la que llegó Ezra contenía a 3 jóvenes, apenas más que niñas, que se encogieron de terror ante él hasta que él habló suavemente en inglés. Estamos aquí para ayudar. Vamos a sacarlas. Romper los candados llevó preciosos segundos mientras la batalla se desataba a su alrededor. Otros guerreros apaches liberaban cautivos de las carretas restantes. Sus movimientos eran rápidos y eficientes a pesar del caos, pero cuando se rompió el último candado y las puertas de la jaula se abrieron, Ezra escuchó gritos detrás de ellos. Algunos de los esclavistas se habían dado cuenta de la verdadera naturaleza del ataque y corrían de vuelta hacia las carretas. Mientras regresaba, rifle listo, 3 hombres armados cargaron hacia ellos. Su primer disparo derribó al líder, pero los otros 2 siguieron avanzando. Fue entonces cuando Takakota apareció a su lado, su rifle hablando con mortal precisión. Los esclavistas restantes cayeron, pero venían más. La batalla se había convertido exactamente en el tipo de lucha cuerpo a cuerpo que podía ir en cualquier dirección en segundos. ¡Vayan!, gritó Takakota a los cautivos liberados. ¡Corran hacia las rocas! Pero no todos podían correr. Algunos estaban demasiado débiles, otros demasiado heridos. Ezra se encontró medio cargando a una joven mexicana que apenas podía caminar, mientras los guerreros apaches proporcionaban fuego de cobertura para su retirada. La lucha continuó durante otros 10 minutos, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Los esclavistas estaban en inferioridad numérica, superados en combate y completamente desprevenidos para un ataque de guerreros apaches que conocían el terreno y luchaban con la furia de hombres que defendían a sus familias. Cuando el último disparo resonó en el silencio del desierto, 15 criminales yacían muertos y 23 personas inocentes estaban libres. Mientras a los cautivos rescatados se les daba agua y atención médica básica, el jefe Nish se acercó a Ezra. El ranchero se estaba vendando un corte superficial en el brazo donde una bala de esclavista lo había rozado, pero por lo demás estaba ileso. «Luchaste bien», dijo el jefe simplemente, como un guerrero apache. Ezra miró a los prisioneros liberados, muchos de los cuales ahora lloraban de alivio o intentaban consolarse mutuamente. Entre ellos, vio los rostros que habrían perseguido sus sueños si hubiera elegido permanecer a salvo en su rancho. «Estas personas», dijo Ezra en voz baja, «tienen familias en algún lugar que pensaron que estaban muertas». «Sí», asintió el jefe Nalish. «Y ahora esas familias los verán de nuevo porque un hombre blanco eligió el honor sobre la seguridad». Takakota se unió a ellos, su hostilidad anterior completamente desaparecida. «Ahora eres un hermano apache», dijo, agarrando el hombro de Ezra. «Esto no se puede deshacer. Te has ganado un lugar en nuestras historias». Mientras se preparaban para el viaje de regreso, dividiendo a los cautivos rescatados entre varias familias apaches que los ayudarían a regresar a sus hogares, Ayana se acercó a Ezra por última vez. Ella cabalgaba con su gente ahora. Su color regresaba y su fuerza crecía claramente. Habló en apache y luego tradujo cuidadosamente al inglés. «Digo que mi espíritu conoció a un buen hombre cuando decidió confiar en ti. Ahora muchos espíritus recordarán tu nombre. Si estás disfrutando la historia, suscríbete al canal». 3 días después, Ezra se sentó en su porche viendo el atardecer pintar el desierto en tonos dorados y carmesí. Su rancho estaba tranquilo de nuevo, pero ahora era un tipo diferente de tranquilidad. No el silencio del aislamiento, sino la paz de un hombre que había mirado al mal a la cara y había elegido luchar.
En su mesa adentro, junto a la fotografía de su esposa, había una pequeña pulsera Apache que Ayanna le había dejado. Era una cosa simple hecha de cuero y hueso tallado, pero para Ezra representaba algo profundo. El momento en que una elección entre la seguridad y el coraje había definido no solo su carácter, sino todo su futuro. Los cautivos rescatados habían regresado a casa sanos y salvos. La red de esclavistas en esa parte del territorio había sido desmantelada, al menos por ahora, y en algún lugar, el jefe Nalish y su gente continuaban su lucha para proteger a los inocentes de aquellos que los depredarían. Ezra había regresado a su vida tranquila, pero ya no era el mismo hombre que había encontrado a una chica moribunda fuera de su cerca. Era alguien que había descubierto que a veces las decisiones más importantes que tomamos son las que nos piden que arriesguemos todo por personas que nunca volveremos a ver. Y cuando llegara la próxima prueba, como sabía que eventualmente lo haría, estaría listo. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.